El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Candia, eres director de Luz Ámbar. Aquí le damos la bienvenida al señor Quispe Candia. ¿Cómo está? Señor Castillo, gracias por la invitación y muy especialmente mi cordial saludo al equipo de Cambio y por supuesto a todos nuestros televidentes. Bien, cuéntenos un poco. Estamos entrando al inicio de la semana y continúa la huelga del transporte pesado a nivel nacional y lógicamente esto cómo puede incidir en el transporte urbano de las principales ciudades del interior del país como también de nuestra capital. Creo que esencialmente lo que hay que señalar, algo que viene ocurriendo no ahora sino en el correr de los años, el problema del tránsito y el transporte viene creciendo como una espiral y realmente es impredecible lo que puede ocurrir en el futuro. Es verdad que el transporte de carga y mercancías está desarrollando un paro, están haciendo marchas hacia la ciudad, han tomado varias acciones de presión al Estado, varias demandas, entonces que no han sido aún atendidas por el gobierno y va a ser difícil además que sean atendidas de inmediato. De modo que para ir separando y concretamente a su pregunta, el transporte urbano tiene otra particularidad al transporte de carga. Por un lado, el transporte de carga está a cargo del gobierno central, es decir, el Ministerio de Transportes tiene a su cargo la gestión, la fiscalización y la modificación de las normas que conciernen al transporte en la red vial nacional. En cambio, el transporte urbano está a cargo de los municipios provinciales. Salvo en Lima, el transporte urbano está a cargo de la ATU, de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao. Y regresando a nuestra capital, a la ciudad de Lima, hace algunos meses atrás se anunció de que los vehículos en general tenían que respetar la circulación en un promedio de 30 y 50 kilómetros, pero también se reclamó de que no había pues los anuncios respectivos que puedan orientar dónde es posible ir a 30 kilómetros por hora y otros a dónde no se puede ir o a 50 kilómetros por hora. Y lógicamente todo esto sancionado con multas que de repente a uno lo llega a sorprender cuando llega a la casa y encuentra bajo la puerta estas multas, ¿no? ¿Cómo ha visto usted? ¿Ha mejorado? ¿Se está evitando menos accidentes? ¿Qué balance se puede hacer de esta medida que se dio? El tema que usted aborda, señor Castillo, es muy interesante y hay que explicarlo bien, porque aquí sí están involucrados todos los conductores. A ver, el año pasado, en el año 2021, el 16 de julio, se publicó el Decreto Supremo 025, que disminuye el límite de velocidad en las avenidas, en las calles y jirones de las ciudades de nuestro país. No es solamente en Lima, es en todo el país. En todo el país, correcto. Entonces, esta medida que adopta el Estado peruano no es a iniciativa de algún funcionario o se les ocurrió a alguno de ellos, no. Esta medida es una medida que se da en todos los países del mundo. La Organización Mundial de la Salud ha recomendado a los estados, pero del mundo entero, que disminuyan el límite de velocidad en sus ciudades a los rangos que hemos señalado, considerando que las muertes por siniestros de tránsito es por el exceso de velocidad. Cuando un peatón es atropellado a menos de 50 kilómetros por hora, de un vehículo que desarrolla menos de 50 kilómetros por hora, hay posibilidades de que esta persona sobreviva, probablemente tenga lesiones, pero no muera.
En cambio, cuando se supera los 50 kilómetros, probablemente las lesiones a mayor velocidad, las lesiones también van a ser mucho más graves. Igualmente, el impacto en los vehículos que colisionan a una velocidad mayor. Esa es la razón de la disminución. Ahora, lamentablemente, en nuestro país, esa medida que se ha adoptado desde el año pasado y que ha entrado en vigor en el presente año, el 17 de julio del presente año, en todo el país, no se cumple estrictamente porque no hay forma de regular la velocidad de los vehículos en ninguna parte del país, ni en Lima, salvo, con excepción, en la provincia del Callao. Solamente el Callao tiene controles electrónicos de velocidad. Ninguna otra ciudad tiene controles de velocidad. Lima es controlado de velocidad con cinemómetros, que son controles de velocidad automáticos, y la Unidad de Investigación y Prevención de la Policía Nacional tiene apenas 10 cinemómetros. De modo que con 10 cinemómetros es imposible que pueda hacer una eficiente fiscalización a los conductores que transgreden la norma, excediendo los límites de velocidad que el reglamento ha señalado. Ahora, tampoco se ha hecho mucho o poco por generar, pues, una campaña visual de la gente de las avenidas, dónde tienen que ir por 30 o dónde tienen que ir por 50. Salvo he visto en Surco, o en el límite de Surco con Barranco, ahí Roosevelt creo que es la avenida donde sí se señala la velocidad tiene que ir a 30 kilómetros o 50 kilómetros, pero después en otros distritos no me he percatado que exista esta señalización. Inclusive yo recuerdo que se habló que la Municipalidad de Lima estaba gestionando una inversión o un préstamo de 500 millones de soles, habrá sido dólares, no recuerdo bien, para implementar en todo Lima estas señalizaciones, ¿no? Eso es verdad. Lamentablemente, pese a que este decreto supremo les ha dado un año prácticamente a los municipios provinciales para que cambien la señalización a partir de este año, desde julio de este año, pues no lo han hecho la gran mayoría. Pero aún así, digamos, los conductores ya por sentido común saben distinguir una avenida de un jirón o una calle, por la propia dimensión. Entonces, no podría ser un argumento de que no estaba señalizado y por eso han excedido el límite de velocidad. Los conductores saben perfectamente que una avenida es una avenida que tiene generalmente dos, o incluso puede ser uno, dos o tres carriles en ambos sentidos. Entonces, ese tipo digamos, de característica de la vía ya establece si es una avenida, o es una calle o es jirón. Lo que sí es importante que los conductores entiendan, y eso hay que hacer énfasis, de que el Estado debería propugnar, nosotros muy modestamente lo hacemos, pero el Estado es quien tiene que invertir en ese sentido, en comunicar a la población, en que respeten la velocidad y el cuidado que se debe tener, o sea, la razón de la disminución de la velocidad. Hay muchos conductores que se quejan de que es muy lento, que no debería ser. No es así. Si estimamos más allá, hablando de velocidad, en nuestro país se desarrolla prácticamente, los estudios señalan que es 20 kilómetros por hora. Es el promedio de velocidad máxima en la ciudad. Porque hay puntos en los que hay grandes congestiones y se pierde pues el tiempo de viaje, ¿no? Incluso se estima que en 2 horas y media de retraso el tiempo de viaje. Esos hechos lamentablemente no se notan públicamente, pero la población percibe, ¿no? Los que viajan en transporte público, peor aún, demoran mucho tiempo en llegar a su destino. ¿Usted cree que en estos 4 meses que tiene vigencia este decreto ha disminuido en algo los accidentes de tránsito o estamos en lo mismo? Es muy probable que sigamos en lo mismo porque no ha habido una eficiente fiscalización, como reitero las razones que he expuesto, la ausencia de cinemómetros y controles de velocidad. Probablemente se mantenga, por lo menos las estadísticas de muerte que hemos ido llevando en estos últimos días, a propósito del Día Mundial de las Víctimas por Siniestros de Tránsito, pues se mantiene el rango. Probablemente terminado diciembre habremos superado los 3.000 y tal vez más de 3.500 muertes al año, que es el promedio que se lleva a cabo lamentablemente en nuestro país. Estamos hablando de muertes. No de accidentes, porque hay accidentes que quedan malheridos, gente que... Claro,
los accidentes superan 90.000 accidentes al año, más de 50.000 lesionados y más de 3.000 muertos. Es el rango promedio en nuestro país. Y esto es vergonzoso, señor Castillo, porque si comparamos las estadísticas con otros países, solamente con Chile, Chile tiene 16 millones de habitantes y tiene 6 millones de vehículos. Nosotros somos 32 millones de habitantes y tenemos apenas menos de 3.000, tenemos 2.900 vehículos, 2.900.000 vehículos. De modo que consideramos que lamentablemente por la ausencia son muchos factores, ¿no? No tenemos el transporte integrado, hay una gran sobreoferta de autos y taxis colectivos, por esa razón. No hay señalización, no hay semaforización, las sanciones son laxas, la obtención de la licencia de conducir es sumamente fácil, inclusive recordemos que el propio Estado está comprometido en actos de corrupción al emitir licencias de conducir. De modo que toda esa situación genera, digamos, el caos que impera en nuestro país. Recordemos que en el año 2014 la Organización de las Naciones Unidas, propiamente la Organización Panamericana de la Salud, ha señalado que nuestro país, el Perú, y en particular Lima, es la ciudad más caótica del mundo. Esto ha sido corroborado también en el año 2017. Es una situación vergonzosa, preocupante, que no se está atacando como es debido, como he dicho inicialmente. Esta situación crece como una espiral, no sabemos cuál va a ser el final. Y en base a esa opinión y ese análisis que usted hace, ¿y qué nos espera del nuevo gobierno municipal que asume el próximo 1 de enero? Porque bueno, no ha habido planteamiento para el problema del transporte urbano, ¿no? Sí, como reitero, el transporte urbano está a cargo de la ATU. Ya el ATU ya va por su tercer año, cumplirá el cuarto y el quinto, y bueno, tangiblemente no se ve nada concreto. Es verdad que la pandemia ha jugado su rol, pero consideramos que la ATU tiene que con urgencia implementar el servicio integrado de transporte. Para eso se ha creado. Claramente la ley 30.900 señala lo que tiene que hacer, pero aún no vemos los resultados. Seguimos con el transporte tradicional en gran número, son cerca de 24.000 combis, clúster y buses del transporte tradicional, y su servicio es absolutamente deficiente. La municipalidad lo máximo que puede hacer es señalizar las vías, mejorar la semaforización. El tema de tránsito ha quedado con la municipalidad y el transporte está a cargo de la ATU. El tránsito también es importante, porque son los que tienen que ver con la señalización y la semaforización. Pero ahora resulta, pero ahora resulta de que a consecuencia del COVID también de la noche a la mañana empezó a regularizarse el transporte acá en nuestro medio ya masivamente, y nos damos con la sorpresa que un pasaje pues está por encima de los 3 soles, ¿no? O sea, que yo lo veo bien vulnerable al bolsillo y al sueldo promedio de la gente que gana en nuestra capital. O sea, ya es un capital el transporte, ya no es un medio de movilizarse, ¿no? Gastaba uno antes un sol, bueno, pero ahora está 3.30, 3.50, bueno, depende de la distancia, pero la gente se está acostumbrando a eso, ¿no? Aquí tenemos que comprometer a Indecopi, porque es la autoridad competente que tiene que intervenir. A ver, en nuestro país rige el libre mercado. Así señala la ley 30.900. Claro. 2181 del 99. Entonces, el Estado dice, en su artículo 4 dice que el Estado garantiza el ejercicio del libre mercado. Pero también en ese mismo artículo, en el siguiente párrafo, dice que el Estado tiene que intervenir cuando se dan distorsiones en el mercado. ¿Cómo tiene que intervenir en el transporte urbano, por ejemplo? La norma obliga que las empresas tienen que llevar un tarifario en el salón del vehículo, para que incluso a la entrada a otro, para que los pasajeros sepan cuánto van a pagar de pasaje. Y eso no se cumple. Es decir, las compras se cobran lo que quieren. Así es. Salvo las empresas que tienen contrato, ¿no? El Metropolitano, los corredores, ellos tienen un contrato y ellos no pueden subir la tarifa a su libre albedrío. Pero está 3.30 también está, pues también duele, 3.50 en algunos casos, ¿no? Duele también eso, ¿eh?
Claro, ahora, es más, el pasaje no está subsidiado en nuestro país. La ley 30.900 ya contempla el subsidio, a la manera del metro. Recordemos que la línea 1 de metro es del Estado. El pasaje real en la línea 1 de metro cuesta un aproximado de 4 soles 40 céntimos. ¿Pero cuánto paga el usuario? 1,50 sol. ¿Por qué? Porque ese pasaje está subsidiado. Claro. La ley 30.900 se señala, cuando se implemente el transporte integrado, que es tarea de la ATU, el pasaje estará subsidiado. Lamentablemente aún la población misma no conoce que es un pasaje subsidiado. Ustedes que probablemente han salido fuera del país o hemos salido fuera del país, nos conocemos perfectamente que un pasaje, somos la única ciudad que no tiene transporte integrado. Que el pasajero sube al bus o al tren, hace transbordos de un bus a un tren, llega a su destino tomando 2 o 3 vehículos, agilizando su viaje y pagando un solo pasaje. Eso es un pasaje integrado. Eso es un servicio integrado. Parece que ahora se va a respetar eso, lo que usted dice. Estamos leyendo ahí en el periódico que ya no va a afectar mucho esa conexión integral. Pero hay otra cosa más. Bueno, lo del metropolitano, el tren eléctrico, definitivamente que está normado, se respeta de una u otra manera. Pero los de las combis y del ajuste no respetan nada. Dicen, no señor, ya no estamos yendo a La Molina, nos quedamos acá en Javier Prado nomás, así que tiene que tomar otro carro. ¿Y a dónde te quejas? No hay dónde quejarse, al ATU, al policía, al inspector de fiscalización, nadie hace caso acá, nada, pues. Realmente en ese sentido se han hecho modificaciones de la ruta, ha sido la ATU quien ha hecho modificaciones y han recortado las rutas porque para favorecer a los buses que son sea de los corredores o el metropolitano. Pero solamente no se está resolviendo el problema, sino se está generando otro problema. O sea, hay una controversia, obviamente, ¿no? Donde está una ruta licitada no debería haber vehículos de competencia. Pero si no hay otro servicio que llegue ahí, que viene de otro destino, pero toma parte de esa vía, no se puede recortar tan fácilmente la ruta, ¿no? Hay muchas personas, lamentablemente, que están sufriendo la interrupción de la ruta, de rutas antiguas, y que no están siendo suficientemente atendidas por los corredores. Así es. Los 5 corredores complementarios deberían tener 5.000 buses. 5.000 buses, y solamente tienen menos de 800 buses. Entonces... no avanzamos en nada. Muy bien, señor Candia, muy agradecido, señor Quispe Candia, por concedernos estos minutos y estaremos a la expectativa de cómo mejora, cómo se desenvuelve el problema del transporte para el próximo año, que se tiene que ver de todas maneras algunos cambios, ¿no? Esperemos que así sea, hagamos votos porque así sea. Muy agradecido por su participación. Hemos presentado Hora de Cambio. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.